Continuamos con el desarrollo del curso virtual de Geometría Preuniversitaria. Ahora vamos a ver el capítulo 10, Relaciones métricas de los triángulos. Dentro de este capítulo vamos a estudiar Introducción a las relaciones métricas de triángulos, objetivos, proyecciones y relaciones métricas de triángulos. Vamos a ver algunos problemas resueltos, prácticas, y vamos a ver entonces con la introducción a las relaciones métricas de triángulos. Ustedes saben que ya en la clase anterior hemos visto todo lo que es triángulos, ¿no? Sus propiedades, etc. Ahora vamos a ver algunas otras relaciones métricas en todo triángulo, ¿no? Rectángulo, por decir, ¿no? Entonces, las relaciones métricas en el triángulo son aquellas que tratan los vínculos entre lados o ángulos, ¿no? Entre lados o ángulos, ¿no? Entre los cuales se destaca el teorema de Pitágoras, que es válido exclusivamente en un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Qué quiere decir que un triángulo es rectángulo? Que uno de sus tres ángulos mide 90 grados, ¿no? Y se aplica sobre la longitud de los catetos, hipotenusa, ¿no? Y la altura relativa a la hipotenusa, ¿no? Y los segmentos determinados sobre esta como proyecciones de los catetos del ángulo. Vamos a ver entonces qué es los objetivos y luego vemos lo que es una proyección, ¿no? Dentro pues de los objetivos tenemos que los alumnos reconozcan y identifiquen los distintos elementos y puntos notables de un triángulo, como son los catetos, la hipotenusa, la altura, ¿no? Tenemos acá un triángulo rectángulo donde el alumno tiene que identificar que es un cateto, ¿no? De acá de los ángulos de 90 grados salen dos catetos, y el que se opone a 90 grados, el lado que se opone a 90 grados se le llama hipotenusa, ¿no? ¿Qué más, no? Que sea capaz de construirlos y relacionarlos, ¿no? Que sea capaz de construirlo y relacionar estos elementos del triángulo, ¿no? Utilizar las propiedades intrínsecas y métricas en la resolución de problemas, ¿no? Por decir, todo triángulo mide sus ángulos internos 180 grados. Si acá mide 90, la suma de A y el ángulo B va a ser 90 también, más 90, 180, ¿no? Esas propiedades que hemos estudiado, ¿no? Estimular la creatividad, la curiosidad, la imaginación, la intuición. Elaborar hipótesis y partir de la experimentación inferir tesis, ¿no? Desarrollar la capacidad de explorar e investigar en la resolución de problemas, ¿no? Que el alumno sea capaz de expresar, comunicar y exponer sus ideas utilizando el lenguaje matemático, ¿no? Por ejemplo, b al cuadrado. ¿Quién es b al cuadrado? B al cuadrado es este cateto, el cateto más grande, ¿no? Que dice que es igual a c a la hipotenusa por la proyección de m, ¿no? Y a cuadrado, que es el cateto menor, ¿no? Aquí es igual a c, ¿no? C es la hipotenusa por n, ¿no? Por la proyección sobre a, ¿no? Proyección de a es n, proyección de b es m, ¿ok? Entonces, ¿qué es una proyección? Ahora vemos, ¿no? ¿Qué más? Que los alumnos sean capaces de discutir, investigar en grupo y desarrollar el espíritu crítico, ¿no?
proyección ortogonal de un punto, ¿no? Luego vemos de una recta, ¿no? ¿Qué significa ¿Qué es proyección, no? La proyección ortogonal de un punto sobre una recta, de este punto sobre esta recta, ¿no? Es el pie de la perpendicular trazada por dicho punto a la recta, ¿no? O sea, trazamos una perpendicular, ¿no? Y este punto, su proyección sobre la recta es esto que está acá, que forme 90 grados, ¿no? Con esta recta. Y es que es la distancia más corta de cualquier punto a una recta, ¿no? Cuando trazamos una perpendicular, ¿no? Si ya trazas acá, ya no es perpendicular. La distancia ya no es tampoco la más corta, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos acá el proyectante y el eje de proyección, que es la recta L, y el punto se ha proyectado en el punto Q, ¿no? Pie de la perpendicular. En el gráfico, el punto Q es la proyección ortogonal del punto P sobre la recta L. Listo. Ahí estamos, ¿no? Y esa es la proyección que se ha dado de ese punto P y hemos obtenido el punto Q, ¿no? Trazando una proyección perpendicular a la recta L. Vamos a ver ahora qué es proyección ortogonal de un segmento. Ya vimos de un punto, ¿no? Dice la proyección ortogonal de un segmento sobre una recta u eje de proyección es la parte del eje de proyección comprendida entre las proyecciones de los extremos de dicho segmento. Entonces tenemos un eje como que vemos acá, ¿no? Y tenemos una recta AB, ¿no? Esta recta AB vamos a proyectar sobre este eje, ¿no? Sobre A'B', ¿no? O sea, vamos a llevarlo acá, el AB, y vamos a tener A'B'. ¿Cómo se proyecta? Simplemente hacemos una proyección perpendicular, ¿no? A este eje, igual acá del punto B, una proyección perpendicular, ¿no? Y ese será su proyección A'B', igual acá. Si tenemos la recta PQ, ¿no? Su proyección en el punto P ya no hay porque está sobre el eje. La proyección de Q, bajamos una perpendicular, ¿no? A este eje, de tal manera que forma 90 grados y obtenemos Q'. Entonces PQ, su proyección va a ser PQ', ¿no? ¿Ok? Entonces, en el gráfico A'B', proyección ortogonal de la recta B. PQ', proyección ortogonal de PQ, ¿no? ¿Ok? Listo. Entonces, repito, la recta B podemos proyectar sobre este eje y obtener A'B', de esa manera, ¿no? Su proyección de AB, entonces A'B'. ¿Cómo se proyecta? Trazando perpendiculares a este eje, ¿ok? El otro, la recta es PQ, como ven ahí, ¿no? Su proyección de P, como ya está en el punto del eje, ya no tenemos que proyectar nada, ¿no? Ese mismo punto es su proyección. Y Q proyectamos una perpendicular al eje y sería Q', ¿no? De esa manera, ¿no? ¿Ok? Listo. Entonces queda claro lo que es una proyección, porque esto es elemental para el estudio de relaciones métricas de triángulos rectángulos, ¿no? Algunos otros ejemplos más, ¿no? Tenemos acá en un punto A, ¿no? Y tenemos la recta B, ¿no? La recta B, su proyección sería una perpendicular, ¿no? Perpendicular. ¿Qué sería eso? Su proyección sobre un eje, ¿no? Sería A'B'. Acá, como en el caso anterior, su proyección sería A'B', ¿no? De esa forma, ¿no? Y acá,
cuando se pasa del eje, miren, ¿no? Su proyección es B' y acá su proyección hacia arriba sería A', ¿no? Ojo, ¿no? No solamente se puede hacer de esta forma, también cruzada así, ¿no? Proyección de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, hacia el eje, y de abajo hacia el eje de arriba, ¿no? ¿Ok? A'B'. Entonces, esto se va a utilizar para hacer la proyección, pues acá, de M y N, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Tenemos ahí el lado AB, ¿no? Su proyección, ¿cuál sería? Esta, ¿no? AH, ¿no? AH. Tenemos acá el BC, ¿no? BC, su proyección, ¿cuál sería? HC, ¿no? Que lo vamos a llamar N, ¿no? Proyección, entonces, HC, según hemos visto, ¿no? La teoría, y que lo vamos a llamar N. Entonces, hemos tenido dos proyecciones, ¿no? El M y el N, ¿no? El M, que es la proyección de A, B, ¿no? Que es M o AH, ¿no? Y del BC, que es N o HC o CH, ¿no? ¿Ya? Y todo es M más N sería pues B, ¿no? Y este es el lado A, el lado C, el lado B, ¿no? Entonces M es proyección de AB sobre AC, N es proyección de BC sobre AC. En el triángulo AHB, ¿no? Es semejante al triángulo BHC y este es semejante al triángulo grande, ¿no? ABC, ¿no? ¿Ok? Listo, queda claro entonces, en todo triángulo rectángulo, ¿no? Trazamos una altura, la altura es una perpendicular, ¿no? Y hacemos las proyecciones de los lados de ese cateto, ¿no? El C y el A, ¿no? ¿Ok? Que nos va a determinar el AB, nos va a determinar el H, que es M, y el BC nos va a determinar su proyección, el HC, ¿no? O N, ¿ok? Con esos conceptos ya claros, con esas definiciones claras, entonces nos vamos ya a ver las relaciones métricas en los triángulos rectángulos. Primero, el teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de su hipotenusa, dice, es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos. ¿Cuál es la hipotenusa? Dijimos el que se opone al de 90 grados. El ángulo de 90 grados al frente, ese lado, a ese lado le llamamos hipotenusa, ¿no? Y a los otros dos que salen del ángulo de 90 grados se llama pues cateto. Cateto A, cateto C y hipotenusa B, ¿no? ¿Ok? Donde dice AB y BC son los catetos, ¿no? Y AC o B minúscula es la hipotenusa, ¿no? Del gráfico dice segmento AB es igual a C, segmento BC es igual a C y segmento AC es igual a B minúscula, ¿no? Se cumple, dice, ¿se cumple qué? El teorema de Pitágoras, ¿no? Que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto A al cuadrado más cateto C al cuadrado, ¿no? ¿Ok? Hipotenusa, o sea, el B al cuadrado va a ser igual a A cuadrado más B al cuadrado, ¿ok? Ese es el teorema de Pitágoras, que ya deben saberlo, ¿no? Porque es muy estudiado, ¿no? Pero para los que se olvidaron, ahí está, ¿no? Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado.
teorema del cateto, ¿no? Dice, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de un cateto es igual al producto de las longitudes de la hipotenusa y la proyección de dicho cateto sobre la hipotenusa, ¿no? Ejemplo, tenemos el triángulo rectángulo ABC con su ángulo de 90 en el ángulo B, por lo tanto B es la hipotenusa y A y C son los catetos, igual que la figura anterior, ¿no? Ok, entonces C es el AB, el segmento AB, ¿no? Que vamos a proyectar, su proyección sería AH, o sea, M, ¿no? Y tenemos el segmento, la hipotenusa B, ¿no? Necesitamos entonces esos datos para determinar el teorema del cateto, ¿no? Entonces dice del gráfico AH es igual a M, ¿ok? La proyección de A, B, ¿no? Y AHC, HC es N, o sea, la proyección de BC, ¿no? Entonces dice, se cumple que C cuadrado, este cateto, C al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A M por B, o sea, a la proyección de AB por la hipotenusa, ¿no? Y este A cuadrado va a ser igual a ¿qué? A la proyección de BC, o sea, de HC, ¿no? Por la hipotenusa, o sea, N por B, ¿ok? Listo, entonces tenemos ahí la proyección de BC es N, ¿no? Ahí está. Y A cuadrado va a ser igual a N por la hipotenusa, ¿no? N por B. Fácil, ¿ok? Teorema 3 de la altura, ¿no? En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de su altura relativa a la hipotenusa es igual al producto de las longitudes de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Fácil, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo se proyectan los catetos, simplemente vamos a proyectar, tenemos el triángulo ABC, ¿no? Entonces, trazamos la altura, es una perpendicular, ¿no? Desde el ángulo de 90 grados hacia la hipotenusa, ese nos forma un ángulo de 90 grados y ese es h, la altura, ¿no? Esa altura, dice, podemos calcular con la fórmula que está abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo es? BH, entonces la altura, ¿no? La proyección de AB sería AH, o sea, M, ¿no? Y la proyección de BC sería N, o sea, HC, ¿no? Entonces, en vez de decir AH, vamos a decir M, y en vez de decir HC, vamos a decir N. Entonces, la altura H al cuadrado va a ser igual a M por N, ¿no? La altura al cuadrado va a ser igual a las proyecciones de los catetos, ¿no? ¿Ok? La altura al cuadrado va a ser igual a la multiplicación de las proyecciones de los catetos. M por N. 4. En todo triángulo rectángulo, el producto de la longitud de sus catetos es igual a producto de la longitud de la hipotenusa y su altura relativa a dicha hipotenusa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que estos dos catetos va a ser igual a la hipotenusa por su altura, ¿no? ¿Ok? Entonces
tenemos los catetos C y A, ¿no? Esos dos catetos, A por C, va a ser igual a ¿qué? A la hipotenusa por la altura, ¿ok? Ese es este teorema 4, ¿no? Que AC, A por C va a ser igual a B por H, ¿no? O sea, cateto por cateto va a ser igual a hipotenusa por altura, ¿ok? O como quieran llamarlo, cateto menor por cateto mayor es igual a hipotenusa por la altura, ¿no? Altura relativa a la hipotenusa, ¿no? Vamos con el siguiente. Dice, en todo triángulo rectángulo, la inversa del cuadrado de la longitud de la altura relativa a la hipotenusa es igual a la suma de las inversas de los cuadrados de la longitud de sus catetos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la inversa de la altura, o sea, 1 sobre h al cuadrado, ¿no? Esa altura, ¿no? Salido de la vértice B, del ángulo donde están los 90 grados, va a ser igual a ¿qué? 1, lo inversa es 1 sobre h al cuadrado, va a ser igual a la suma inversa también de los catetos, ¿no? O sea, 1 sobre a al cuadrado más 1 sobre c al cuadrado, ¿no? Ah, ¿ok? Eso es, ¿no? ¿Está claro? ¿No? La inversa de la altura, 1 sobre h al cuadrado es igual a la suma de las inversas de los catetos, ¿no? 1 sobre a al cuadrado más 1 sobre c al cuadrado, ¿no? ¿Ok? Observaciones, ¿no? Si tenemos, por decir, un semicírculo, ¿no? Trazamos, ¿no? Una perpendicular, ¿no? De un punto, una perpendicular hacia el diámetro de la circunferencia, vamos a determinar, ¿no? Un segmento, ¿no? M, ¿no? Unimos pues el extremo del diámetro con el punto de donde hemos trazado la perpendicular hacia el diámetro y nos vamos a tener un segmento X. Dice que ese segmento X lo podemos calcular de la siguiente manera, M por N, ¿no? Pero ¿quién es M? M es la proyección justamente de ese X, ¿no? De ese X, su proyección, que es M. Y N es el diámetro, ¿no? El diámetro de la semicircunferencia, ¿no? O sea, X al cuadrado es igual a M por N, ¿ok? Tenemos dos circunferencias, uno de radio R mayúscula y otro de radio R minúscula, y hay una recta que hace tangencia a las dos circunferencias, ¿no? Y esa recta tiene una longitud L, o un segmento AB, o longitud L, ¿no? Dice en el gráfico AB, segmento tangente común exterior a las circunferencias tangentes exteriores, ¿no? ¿Cómo se calcula el L o qué relación hay, ¿no? Vamos a ver entonces eso, ¿ok? Tenemos el círculo mayor, el círculo menor, la recta, ¿no? Y segmento AB nos da, pues, una longitud L, ¿no? Dice, se cumple que ese L va a ser igual a ¿qué? A 2 veces, ¿no?
la raíz cuadrada del radio mayor del círculo por el radio menor del círculo. R mayúscula por R minúscula, ¿no? ¿Ok? Eso se cumple. Entonces, si quieren hallar L, simplemente tienen que conocer el radio mayor, ¿no? Y el radio menor, ¿no? Y tiene lógica, ¿no? Porque si proyectamos este hacia acá, y este es R, ¿no? R. Y este proyectamos allá, este es R, ¿no? ¿Ok? Y más o menos tienen esa relación, ¿no? L es igual a 2 por la raíz de R mayúscula por R minúscula. Además, si X es el radio de la circunferencia tangente a las dos circunferencias y a la recta AB, ¿no? X o el L, ¿no? Se cumple, también dice que 1 sobre raíz de X va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de R más 1 sobre la raíz cuadrada de R minúscula, ¿no? ¿Ok? Listo. A, tenemos el triángulo ABC, ¿no? Donde acá tenemos un radio R, supuestamente que está en este triángulo de acá. Un radio R inscrito en este triángulo y otro radio X ya inscrito en el triángulo mayor, ¿no? Porque acá hay tres triángulos, ¿no? 1, 2 y el grande 3, ¿no? Entonces, R minúscula, R mayúscula y X en radios de los triángulos AHB, este es un radio R, BHC, ¿no? Que es el R mayúscula, y el X, que es del triángulo ABC, ¿no? Respectivamente. Si eso sucede, dice que se cumple que este X al cuadrado, o sea, el radio mayor que está inscrito sobre el triángulo grande, ¿no? Dice que es igual a la suma de los otros dos, ¿no? Radios. R minúscula al cuadrado más R mayúscula al cuadrado, ¿no? ¿Ok? Listo, entonces eso queda claro para determinar, ¿no? Este X que está acá. Ahí está. Ese es el radio de la circunferencia que está inscrita dentro de este triángulo ABH, ¿no? Ese es el radio inscrito dentro del triángulo BHC, ¿no? Y ese es el radio inscrito dentro del triángulo ABC, del grande, ¿no? ¿Ok? Listo. Entonces, si tienen eso y quieren hallar X, ¿no? Que es el radio del inscrito del triángulo ABC, que es el grande, ¿no? Sería X cuadrado es igual ¿a qué? A R minúscula al cuadrado más R mayúscula al cuadrado. ¿Ok? Listo. Hasta ahí. Luego continuamos en el siguiente video. Gracias.